social. Un tema demasiado interesante para el día de hoy, sobre todo para la época, ¿no? En la que hemos estado viendo redes sociales por poco y se come todo el mundo. Y bueno, de eso vamos a hablar ahora mismo con nuestro invitado. Permítanme presentarles, por favor. Recibimos a Diego Cordero, quien en anteriores ocasiones ya nos ha podido acompañar. Le agradecemos mucho. Él es coach espiritual y terapeuta holístico y por eso le damos la bienvenida a este espacio. Hola Diego, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Pati, qué gusto estar con todos ustedes. Me encanta, bueno, en este caso no puedo visitar la radio, pero por lo menos estamos conectados a través del internet. Muchísimas gracias por la invitación, por la apertura y un saludo y un abrazo grande a todos los que nos están escuchando. Gracias, mi querido Diego, por poder compartir el día de hoy este tema que es realmente importante en esta época electoral, donde hemos podido ver varias discrepancias a través de redes sociales, con los amigos, con la familia. Mucha gente llega a resentirse, se terminan bloqueando en redes sociales y todo lo demás. Entonces, bueno, eso es lo que hoy queremos tratar precisamente para poder hablar de inteligencia emocional. Y como siempre, pues vamos desde el principio, vamos a definir qué es inteligencia emocional, Diego. Claro que sí, con mucho gusto, Pati. Y es verdad, es complicado todo lo que está sucediendo ahora. Ojalá terminemos pronto ya esta época y nos preparemos para las siguientes elecciones, pues que en donde podamos manejar de mejor manera toda esta situación. La inteligencia emocional es saber gestionar nuestras emociones de tal forma que no nos hagan daño, sino más bien que sean una herramienta que nosotros podamos utilizar para encontrar la armonía como sociedad. Cuando hablamos de inteligencia emocional, estamos hablando, como decía, de una herramienta. Las emociones, la mente no es más que una herramienta y como toda herramienta puede ser utilizada para bien o puede ser utilizada para mal. Entonces, en este caso depende mucho de nosotros qué tanto nos preparamos para poder utilizar esta herramienta, qué tan bien la conocemos y de esa forma cómo podemos utilizarla en nuestro beneficio, ¿no? Claro, ahora, ser emocionalmente inteligente significa estar motivado para todo, tener autoestima o un optimismo excesivo, porque de pronto a veces decimos, bueno, yo soy inteligentemente o emocionalmente inteligente, pero quizá a veces estamos tergiversando de verdad el concepto, ¿qué es realmente o cómo me puedo sentir yo emocionalmente inteligente? A ver, las emociones es algo que tenemos todos, por más Exacto. coaches, por más meditadores, por más que seamos lo que seamos, vamos a experimentar tristeza, alegría, ira y todas las emociones que vienen ligadas a todas las actividades humanas, resentimiento, rencor, etcétera. Lo importante, lo que deberíamos tomar como inteligencia emocional es justamente el poder gestionar estas emociones de tal forma que no nos hagan daño. Es decir, cuando yo puedo gestionar un rencor, una ira, un resentimiento de tal forma que puedo hacer que pase rápidamente y sacar una lección de cada una de estas cosas, porque eso es importante. No solamente se trata de no sentir ira, de no sentir resentimiento, de no sentir rencor, no sentir tristeza, sino se trata más que nada de saber qué es lo que esta emoción quiere enseñarme, qué es lo que tengo que aprender de esto. Y Ujú. a partir de ese aprendizaje puedo evolucionar como un ser humano. Exacto. Ahora, ¿cuáles son esos tipos de inteligencia emocional? ¿Se las puede clasificar o cómo es la cosa? No, simplemente es el hecho de poder gestionar las emociones, cualquier tipo de emociones. Tenemos distintos grados de inteligencia emocional, claro que sí. Podemos tener inteligencia emocional desde niños, podemos tener una inteligencia emocional ya como adolescentes y por supuesto como adultos. En cada etapa de nuestra vida necesitaremos un distinto tipo de inteligencia emocional acorde a las emociones propias de la edad. Pero en sí las técnicas que podemos utilizar o el resultado que podemos obtener a través de la inteligencia emocional es exactamente la misma, mi querida Pati. Ya, ¿por qué hemos empezado a oír este término en los últimos años? Esto de que la inteligencia emocional, quizá muchos no pensábamos que nada más la inteligencia era el poder ser estudiosos o matones, como lo diríamos de alguna manera en el colegio, sacar buenas notas y quizá eso era para nosotros inteligencia. Exacto. Ahora último, primero que se ha descubierto que hay muchos tipos de inteligencia. Una persona que es buena para el dibujo y mala para matemáticas, pues tendrá un tipo de inteligencia mucho más abstracta, mucho más emocional de pronto.
que otra persona que tiene una inteligencia mucho más lógica, que puede ser mejor para matemáticas, que para las cosas artísticas, para manualidades. Entonces, existe un sinnúmero de inteligencias y es importante que sepamos cómo desarrollarlas, porque la inteligencia emocional, al ser una habilidad, está propensa a ser desarrollada. No es que yo nací inteligente emocional o emocionalmente inteligente y listo, y el que no nació con inteligencia emocional, pues pobrecito o pobrecita, Ujú. sino más bien es algo que podemos ir desarrollando poco a poco, es nuestra tarea el poder desarrollarlo y también poder enseñar a los más jóvenes a cómo desarrollar esta inteligencia emocional. ¿Por qué se escucha de esto últimamente? Porque cada vez somos menos inteligentes en la parte emocional, cada vez se escucha más de traumas de la niñez, cada vez se escucha más Ujú. que del bullying, de que me molesta, me lastiman y toda la cosa. Entonces, de pronto nuestra sociedad ha perdido la inteligencia emocional con la que podemos nacer, ¿no es cierto? Y se ha venido buscando las maneras de desarrollar esta inteligencia. Entonces, se ha vuelto algo un poquito más de moda, por decirlo de alguna forma, a partir del término que lo acuña Daniel Goleman, que nos habla en su libro de inteligencia emocional justamente sobre de qué se trata esto de la inteligencia, que es lo que estuvimos hablando hace un momentito. Diego, entonces podríamos, por decirlo así, de alguna manera resumirlo de la siguiente forma. Inteligencia emocional quiere decir que las cosas que yo oiga, que las cosas que yo escuche, que vea, que lea o observe por ahí, que no afecten mi estado emocional. Si alguien, por ejemplo, ahora que lo vamos a aplicar en este proceso electoral que está viviendo el Ecuador, que ya se viene la segunda vuelta y específicamente, pues nuevamente vendrán los debates, las discrepancias, sobre todo a través de las redes sociales. Entonces quiere decir que lo que el otro diga o lo que el otro opine no me tiene que afectar a mí o simplemente lo dejo pasar y listo. A ver, sí, no del todo, porque creo que el momento en el que hacemos que nada nos afecte, nos podemos convertir o podemos compararnos Insensibles. con, exacto, con una planta, con una piedra, con alguien que no tiene ningún tipo de reacción, y no es eso lo que se busca, más bien lo que se buscaría es saber manejar ese tipo de emoción que puedo sentir, saberla gestionar y el momento que la sé gestionar, si es que es una emoción que me causa daño a mí mismo, entonces puedo bajarla para que no me haga daño. Pero si es que, claro, en un momento determinado necesito ira, necesito reaccionar de manera violenta, incluso, no sé, para salvarme de un ataque, pues, cosas por el estilo, pues debo tener también la capacidad de hacerlo. Entonces, más bien yo diría que lo que se busca no es no tratar de reaccionar, sino tener una reacción apropiada y sobre todo beneficiosa para mi propia persona Ujú. dentro de cualquier situación que se esté desarrollando. ¿Cómo aplicamos entonces esta inteligencia emocional en esta época electoral, mi querido Diego? Ok, vamos entonces al grano. Lo que vendría aquí como primer paso es darnos cuenta que la primera persona en la que tenemos que trabajar es en nosotros mismos. Estoy más que seguro que las personas que nos estarán escuchando y viendo en este momento, si es que hay dos o tres personas juntas que nos están viendo, estoy más que seguro que una de ellas estará diciéndole al otro, ves, yo te dije que tenías que trabajar en esto. Y no, se Ya. trata de cada uno de nosotros. Recordemos que cuando apuntamos con el dedo a alguien, hay otros tres dedos que nos están apuntando a nosotros. Ajá. Eso quiere decir que si vamos a juzgar a alguien, debemos recordar que debemos primero vernos a nosotros tres veces antes de mirar a nuestro contrincante, digamos, de alguna forma, Ya. o a la persona con la que estamos hablando, ¿no? Entonces, la primera parte es trabajar en uno mismo. Siempre pensamos que el otro está equivocado, que nosotros tenemos la razón, que es algo absurdo lo que el otro dice. Y ahí viene la segunda parte, que es el aprender a escuchar. Muchas veces nos enseñan o nos acostumbra la sociedad a solamente oír. Oír es recibir el estímulo auditivo y listo. No prestamos atención ni pensamos lo suficiente en lo que la otra persona quiere decir con sus palabras, sino solamente escuchamos palabras. Otra característica de esto es que, claro, podemos escuchar, pero nuestro acto de escuchar es solamente
buscando la falla en la lógica de la otra persona para caerle con todo y demostrar que su lógica está errada, que esa persona está equivocada, y no me doy el tiempo para realmente escuchar y aprender de pronto de algo que la otra persona me está diciendo. Ujú. Cuando, cuando pensamos que tenemos la razón completa y definitiva en algo, nos perdemos de algo importantísimo que es el aprendizaje. Y la persona que se niega el aprendizaje a sí misma, tenga por seguro, Pati, que es una persona que vive equivocada toda su vida. Ya, Ujú. perfecto. Entonces, claro, obviamente siempre a veces tratamos de hacer que la otra persona nos dé la razón cuando quizá nosotros somos los que estamos equivocados y no, y estamos ahí que porfiamos en querer imponer nuestro pensamiento y queremos que todos opinen igual y cuando no opinan igual pues vienen los resentimientos. Esto se ha venido aplicando en las redes sociales, Diego, y tú debes haber visto, revisado tantos comentarios, dimes y diretes del un lado, del otro lado, por X u otro candidato. Peleas que quizá en algún momento se vuelven quizá inútiles. ¿Por qué? Porque a la final quizá el político ni siquiera lo conoce. Eso se escuchamos siempre, ¿no? Se pelean por los políticos y a la final, gane quien gane, cada uno tiene que seguir trabajando por su cuenta. Entonces no es que porque gana X candidato yo ya voy a dejar de trabajar y eso, ¿no es cierto? Entonces quizá por ahí podemos darle también esa guía a aquella persona que piensa que tiene la razón y simplemente se está fijando en el otro. Exactamente, así es, mi querida Patti, y eso va muy relacionado con la empatía. Entonces, como un pequeño recuento, primero vimos que, claro, la inteligencia emocional la debemos trabajar cada uno de nosotros. No debo esperar que el otro sea el que acepte, el que cambie, el que diga o el que haga. Debo ser yo. Segundo, debo saber escuchar, saber abrirme a que tal vez yo no tengo la razón, si no tiene la otra persona, entonces es mejor escuchar y aprender. Y tercero es justamente lo que usted decía, Patti. De pronto la otra persona tiene la razón o de pronto yo tengo la razón y yo creo que ahí hace mucha falta la empatía. El darnos cuenta que no necesariamente mi realidad, lo que yo he vivido, es exactamente lo que ha vivido la otra persona porque de pronto, claro, la otra persona dirá, con tal candidato estuvimos mejor, y la otra persona dirá, pues con ese candidato yo estuve peor, y empieza la discusión y cada uno jalando para su lado y las peleas, y ya es un Ujú. paso nada más de que Nadie empiecen tiene los una verdad insultos. absoluta, claro. Por supuesto, nadie tiene la verdad absoluta porque la realidad y la percepción de cada persona será completamente diferente. Nadie puede haber vivido exactamente lo que yo viví y yo no puedo vivir exactamente lo que otra persona ha vivido, por más que seamos familia, por más que hayamos vivido juntos, la percepción de cada uno será propia, privada y exclusiva de cada persona. Entonces, la empatía es justamente ese acto de poder ponerme en los zapatos de la otra persona, analizar desde la realidad de la otra persona y darme cuenta que de pronto la verdad que me expresa esa persona es la verdad justamente de ella o de él, más no mi verdad. Y ahí va la cuarta parte de este asunto, que es la identificación y de también lo que nos hablaba, querida Patti, de que de pronto el candidato ni siquiera nos conoce, no sabe que estamos peleando por él y yo matándome con mi familia, con mis amigos por demostrarles algo que al candidato capaz que ni le interesa. Entonces, ¿de qué se trata esto de la identificación? Nuevamente, nuestra sociedad últimamente se ha venido identificando demasiado con las cosas, con las situaciones o con otras personas, tanto así que no me sorprendería que en poco tiempo lleguemos a escuchar frases como me duele el celular, ¿no? El celular que lo llevamos hasta el Claro. baño, Ajá. a todo lado. Y claro, se nos rompe la pantalla y es como si se me rompiera un brazo, porque sufrimos como si fuésemos nosotros mismos. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque de pronto alguien insulta o dice algo que puede ser verdad, que puede ser mentira sobre mi candidato, por decirlo de alguna forma, porque no me pertenece como para decir mi candidato, de pronto el candidato de mi preferencia, y claro, siento como si me lo hubiesen dicho a mí o como si le hubiesen insultado a mi mamá o como si fuera, pero algo dirigido y personal hacia mí. Entonces, a eso me refiero con la identificación. Si queremos
saber cómo llevar una conversación, una discusión sobre política y otros temas que se han vuelto un poquito complicados, como la religión, El incluso ahora el fútbol. uso el fútbol, Ajá, ¿no? Y ahora más actual todavía el uso de la mascarilla, que el claro. dióxido de cloro, Ajá, que se han vuelto temas que, uy, son pero dinamita pura. Ponemos ese exacto. tema en una reunión y por lo menos dos salen resentidos. Exacto, sí. Entonces, si queremos saber cómo llevar ese tipo de conversaciones, debemos desidentificarnos de el elemento, persona o situación que es de mi preferencia. Ujú. Debo saber que si alguien le odia al candidato de mi preferencia o no le quiere o le dice que es corrupto, le dice que es ni sé qué, que no sé cuántos y toda la cosa, listo, le está diciendo a él, no me está diciendo a mí. ¿Por qué tendría que enojarme? ¿Por qué tendría que ponerme a la defensiva? Es simplemente la forma de pensar y de expresarse de Pero la otra hay una persona. cosa, Diego, lo que pasa es que yo he podido observar ya en las redes sociales que no es que directamente las ofensas van ya para el candidato, es para la gente que votó por el candidato. Entonces, yo he visto comentarios, los que votaron por fulanito de tal son tal y cual y fulano de sutano y entonces por ahí empiezan los ataques. Entonces, ya cruzaron esa línea en donde ya no atacan al candidato, sino atacan a Ujú. quienes votaron por X candidato. Entonces, por ahí vienen las confrontaciones, por ahí vienen los resentimientos, vienen los bloqueos en las redes sociales, como le decía, y bueno, imagínense, quizá eran amistades de tiempos y quizá por esos enojos o esos desacuerdos, pensando, digámoslo de alguna manera, sobre todo cuando se empezaron a dar resultados, hablando Ujú. del reciente proceso electoral que pasamos, cuando empezaron que es fraude por aquí, fraude por acá, que los que votaron por fulano y sutano son tal y cual, y entonces ya pasaron al otro lado, ya no atacan al candidato, atacan a quienes votaron por X candidato. Correcto. Y justamente las personas que atacan ya no al candidato, sino al votante, esas personas son las que se identificaron con su candidato. Claro, no ganó ese candidato y piensan que son ellos los que no ganaron. Y debemos recordar algo que es un hecho y que va como parte de esto de la identificación. El hecho de que un candidato presente sus ideas, presente sus propuestas, no es ninguna garantía ni ninguna seguridad de que es lo que va a hacer el momento de que gane. Entonces, Exacto. Ujú. no puedo poner mi corazón, mis manos al fuego por esa persona, porque no soy yo. O sea, si dependiera de mí hacer lo que ese candidato está ofreciendo, perfecto, pero no depende de nosotros, no depende de los votantes. Como decía conversando con algunos amigos, si la solución para salvar el Ecuador estuviese en las urnas, hace rato nos hubiésemos salvado, nos hubiésemos compuesto, nos hubiésemos arreglado, pero el problema no es tanto ahí, el problema es justamente en la sociedad. El Ujú. problema es en lo que cada uno de nosotros estamos haciendo como individuos de esta sociedad. Entonces, se vuelve algo complicado. Y Exacto. por último, algo importantísimo que debemos tomar en cuenta al momento de llevar a cabo una de estas discusiones es darnos cuenta, en primer lugar, si nos están pidiendo la opinión. Porque, claro, si yo publico algo en redes sociales, no necesariamente estoy pidiendo que el resto de personas opine sobre mi publicación. Ujú. O si es que yo me encuentro con la publicación de alguien que tal candidato es el mejor, tampoco me da derecho ni significa que esa persona me está pidiendo opinión. Yo creo que la opinión es como el dinero, ¿no? Que no podemos andar por ahí entregándolas sin que nos lo pidan, ¿verdad? Eh, si alguien no me ha pedido prestado dinero, sería algo absurdo simplemente llegar y decir, toma, te presto dinero. No, o sea, no te están pidiendo, ¿por qué vas a entregar algo que no te lo piden? Ujú. Entonces, creo que desde ahí empieza ya el respeto. Y por supuesto, yo mismo me he autoeliminado de las redes sociales de algunas personas, porque claro, a veces ponen, si votaste por tal candidato, te voy a bloquear y toda la cuestión, y a veces ni siquiera es el candidato por el que yo voté, pero elijo eliminarme porque vale la pena estos momentos para elegir y saber decidir qué tipo de personas quiero a mi lado. De Exacto. pronto, como decía, no es ni siquiera el candidato por el que yo voté, pero de verdad quiero cerca de mí o en mis redes una persona que elige a otras dependiendo del candidato por el que votaron.
Ujú. Bueno, yo también hice lo mismo, te cuento, Diego, porque en verdad, o sea, habían publicaciones que ya eran demasiado groseras, demasiado ofensivas, así no se estuviesen refiriendo a mí, pero en todo caso, pues sí, hubo momentos en que habían ya, digamos, de cierta forma, publicaciones demasiado tóxicas y ofensivas, entonces yo también comencé, y hay mucha gente que ha hecho eso, porque una cosa, Diego, es que llegues a conversar o a discrepar con cierta persona o a tener una discusión, pero una discusión sana. Pero otra cosa es cuando ya empiezan a entrar los insultos. Entonces hay que diferenciar en esos dos puntos, ¿no? Cuando pueden dos personas debatir en las redes sociales manteniendo el debido respeto por tratarse de un amigo, por tratarse de una familia. Entonces, pero ya en el momento que empiezan los insultos, pues ahí es ya cuando la cosa se pone fuerte y mucha gente ha empezado a eliminar de sus redes sociales aquellas personas que han empezado a ofender precisamente para tener por como decirte, paz mental, ¿no? Y a veces decimos, no, esa es inmadurez, la paz mental es aparte y todo eso. Yo creo que sí está bien. Si es que publicaciones de X persona te ofenden, pues elimínalas o deja de seguirlas al menos durante, mientras pase este proceso electoral para que luego puedan de pronto seguir chateando por otro tipo de cosas, por memes o algunas otras publicaciones. Pero realmente hay que empezar a diferenciar si esa persona está opinando o se está refiriendo a mí con respeto y si yo voy y la ofendo, pues esa ya es otra cosa, ¿no? Entonces, si es que alguien me ofende, quizá la otra persona vaya a reaccionar igual o peor. Entonces, ahí vienen las consecuencias también. Y algo que quería acotar a lo que tú comentaste, Diego, hace ratito, con cuanto a los comentarios, o yo no estoy pidiendo que alguien opine, pero en todo caso, las redes sociales, y hemos escuchado mucho decir, bueno, es mi muro, yo publico lo que yo quiero, escuchamos en algunas ocasiones, ¿no es cierto? Ujú. Pero obviamente las redes sociales se prestan para eso, porque te dan la opción de comentar, de darle una reacción, de si me gusta, me encanta, me divierte, me enoja. Inclusive por esas reacciones han habido también resentimientos, ¿no? Porque quizá yo pongo la publicación de un X candidato y alguien por ahí le da un me enoja o me divierte. Entonces, todas esas pequeñas cositas que podrían parecer insignificantes, pues para la otra persona sí significa mucho y vienen las ofensas, vienen los insultos. Ya no hay una discusión sana, sino ya se van a las ofensas. ¿Por qué ofenden las personas, Diego? ¿Porque ya se hallan sin Eh, recursos? Más que nada yo creo que es justo por esta cuestión de la identificación que hablábamos. Si es que yo posteo algo sobre mi candidato de preferencia y alguien me pone me enoja o me pone un comentario contrario, está en mí el tomar eso como un comentario, como una reacción o tomarlo personal, como que soy yo el que le enoja a esa persona. Entonces, eh, claro, si es que en mi caso yo soy el que está publicando y me meto en una discusión, me meto en una pelea, más que en una discusión. Yo creo que una discusión puede ser completamente positiva, más bien una pelea. Si es que me meto en una pelea que lleva resentimientos, que lleva problemas y todo eso, de pronto la falla es mía, porque me estoy identificando demasiado con ese candidato, con ese pensamiento, con ese movimiento, con lo que sea que me esté identificando, de tal forma que me está afectando a mí la reacción del otro. Pero claro, si es que la otra persona es una persona agresiva, violenta, grosera, por supuesto, lo mejor es simplemente sacarle de las redes sociales o por lo menos de mi grupo de amigos, porque debemos recordar que una persona siempre, tarde o temprano, se convierte eh, o se equipara a las personas que la rodean. Entonces, dime con quién andas y te diré cómo eres. Ujú. Así es que es muy, muy bueno y valga la oportunidad para saber qué tipo de personas son las que nos están rodeando. Exacto. Ahora digo, suponiendo, ya en el último de los casos dice, bueno, no le voy a bloquear, no le voy a eliminar o lo que sé yo, lo que esté haciendo la otra persona. Debemos ser inteligentes para responder también, porque quizá, o sea, si el uno me ofende, yo también quizá lo puedo ofender si es que me llegó y me hirió con lo que me dijo, me puede, pero quizá nosotros podríamos ser un poco más inteligentes y ganarle a la otra persona respondiendo de una forma más amable y obviamente, como dicen por ahí, un dicho popular, con un chirlazo con guante blanco, más o menos. Ujú. Exactamente, sí. Me recuerda a alguna persona que opinaba sobre los pensamientos del día que siempre se posteara en Facebook. Opinaba de forma bastante grosera y claro, la respuesta fue enviarle un fuerte abrazo y bendiciones. Y no, nunca más Ujú. hubo una respuesta de vuelta porque, claro, el fuego no se puede apagar con más fuego, ¿no?
no puedo echar gasolina sobre el fuego para que se apague. Es algo absurdo y es algo que depende exclusivamente de nosotros. Para que exista una pelea se necesitan dos personas, definitivamente, definitivamente. Por más que alguien esté, como se dice comúnmente, ladrando, porque no se puede decir opinar, no se puede decir hablar, sino literalmente ladrando en redes sociales, lo único que podemos hacer es o bien mantener el silencio o bien responder de una forma pacífica, inteligente, educada, que demuestre justamente o que refuerce la publicación que acabo de hacer antes, porque claro, si hago una publicación de cambiar la sociedad, si hago una publicación de salvar al país, si hago una publicación de paz mental, no puedo responder con lo contrario, ¿no? Ujú, exacto, entonces hay que ser muy coherentes con nuestras publicaciones y tener una especie de autocontrol emocional. Tolerancia, yo creo que es una palabra que deberíamos aplicarla ahora y porque por ahí hay un refrán también que dice, ¿no? Y me disculpan por favor si puede sonar grosero, la patada duele dependiendo del burro que la da, la dicen por ahí. Entonces, quizá si empezamos a tolerar y saber quién es la persona que me lo está diciendo, o quizá es un amigo, un panaza de así de hace tiempo, si sabemos cómo es mi amistad con él y quizás si es que me dice algo, pues no me ofendo, ¿no? Entonces, dependiendo de la persona, yo creo que también tomamos las palabras, podemos tolerar hasta cierto punto, pero si es ya una persona con el que no trato mucho, o quizá alguien que si tuve una publicación, valga la redundancia, una publicación pública, llega y comenta en mi muro y ni siquiera lo conozco y se atreve a ofenderme, pues esa ya es otra cosa. Por supuesto, claro que sí. Debemos saber escoger a nuestras amistades y más que nada tener cuidado con la violencia. La violencia es algo que se ha vuelto tan común en nuestro medio. Por suerte estamos siendo mucho más conscientes también de las cosas que generan violencia. Entonces, creo que nuestra inteligencia emocional y la inteligencia al actuar está ahí. Nada más creo que vale la pena repetir lo que había dicho hace un momento. Si la respuesta estuviese en las urnas, las cosas hubiesen cambiado hace mucho. Hemos tenido tantas elecciones, tantas votaciones, tarde o temprano ya hubiésemos elegido a la persona indicada. De pronto, más bien la clave está en lo que cada uno de nosotros hacemos como individuos, está en lo que cada familia como núcleo de la sociedad enseña a sus integrantes de cómo actuar, de cómo dejar de ser corruptos, de cómo intervenir en la sociedad para sumar más, no para restar. Entonces, si es que nos damos cuenta de eso, si es que realmente empezamos a vivir el hecho de que la solución para nuestro país está en nuestras manos, no en las del vecino, no en las del candidato, no en las del resto del mundo, sino solamente en nuestras manos, en ese momento las cosas empezarán a cambiar de verdad. Exacto. Y bueno, tratar de no enojarse con los amigos o la familia. Y yo ya, como lo decía antes, de pronto, si no quiere eliminarlo, quiere seguirlo conservando en su red social, porque muy aparte de una red social, si no existiera Facebook, Twitter o Instagram, muy aparte, pues el amigo va a seguir siendo su amigo, la familia va a seguir siendo su familia. Entonces, pasará ya la época electoral y ustedes se van a cruzar en algún momento y darse cuenta que quizá fue una pelea absurda, ¿no? Por un político que ni siquiera conocemos, quizá. Entonces, los amigos y la familia no se pueden enojar por culpa de la política en general, no porque de pronto no concordó con mi pensamiento, yo voy a dejar de ser tu amigo o tú vas a dejar de ser mi primo o vas a dejar de ser mi tía, no sé, inclusive dentro de casa mismo pasa a veces y entonces todos los días se tienen que ver y, no, y en casa no están pues peleando a cada rato, ¿no? Sino la pelea de pronto es simplemente en las redes sociales, es la red social que quizá nos da esa ventana como para poder hacer lo que querramos o decir lo que querramos en cierto momento y quizá eso es hasta un poco malo porque quizá le echamos todo ahí en las redes sociales y decimos como son las redes sociales, pues ahí se puede echar de todo, escribir de todo y publicar de todo. Entonces, a ver, mire, me acaba de llegar, por ejemplo, un mensaje ahorita, Diego, dice, ¿cómo se debe actuar si en el trabajo se da esos problemas entre subalternos y jefes, no en la política? Dice, entonces sí, también sucede eso, ¿verdad? Que en el trabajo también vienen esas pequeñas rencillas entre compañeros o a veces también con el jefe. Claro que sí, como digo, la inteligencia emocional nos sirve en todo ámbito. Creo que lo principal es saber escuchar, escuchar no para responder, no para atacar, sino para aprender, porque de pronto, claro, yo soy el que está equivocado,
nadie es dueño de la verdad absoluta, pero también es importante darnos cuenta cuándo se está dando ya un abuso de poder, por ejemplo, cuando la persona simplemente da su opinión, ofende y como es jefe, entonces no se le puede decir nada. Ujú. Creo que ese tipo de cosas ya va al ámbito, a otro ámbito, ya un ámbito legal, laboral, incluso de acoso Exacto. laboral, ¿no es cierto? Entonces debemos tener en cuenta eso. Creo que sería un buen tema para tratar en una próxima vez, Ujú, el claro. cómo poder llevar una vida feliz, el cómo poder obtener el trabajo que deseamos mientras estamos en el trabajo que no nos gusta tanto, ¿no es Exacto, cierto? sí, es un tema que quedará pendiente para una próxima ocasión. Mi querido Diego, lamentablemente pues el tiempo ya se nos ha agotado. Nos gustaría seguir conversando contigo, pero bueno, será para una próxima oportunidad y de seguro la habrá. Así que te agradezco mucho y por favor para la gente que quiera hacerte consultas directamente, ¿dónde te podemos ubicar? Y redes sociales, por favor. Con mucho gusto, claro que sí. Bueno, me pueden encontrar en Facebook como Diego Cordero, como Centro Espiritual Cosmos también, y también me pueden encontrar en la página web www.diegocorderoPcoach.com. Eh, Perfecto. en esta, en esta página web siempre estamos publicando, estamos luchando justamente por la inteligencia emocional de las personas, tratando de desarrollarla, de enseñar cómo desarrollar. Así es que estén atentos, siempre por ahí estamos con algo nuevo para entregar. Qué bien, mi querido Diego, muchísimas gracias, éxitos, un feliz domingo y pues hasta una próxima oportunidad. Para nuestros... Muchas gracias. Gracias, Diego.